Video anterior habíamos visto las partes de los componentes que tenemos en esta patente, en este esquemático. Ahora procederemos a dar lectura a esta patente y a su vez entender su funcionamiento. Para esto nos vamos a ayudar de la traducción que hicimos de la misma patente. Entonces, por un lado enfocaremos el esquemático y por el otro lado daremos lectura. En todo caso, vamos a ubicarnos en pantalla. Bien, el control de motor síncrono. Los sistemas convencionales de protección pull-out para un motor síncrono utilizan dispositivos de relés electromecánicos que tienen muchas desventajas. El relé está sujeto a variaciones en su rendimiento debido a vibraciones, golpes o atmósferas contaminadas. Entonces se requiere un espacio de montaje considerable para los relés electromecánicos, que a menudo tiene un espacio muy elevado. La velocidad de respuesta del sistema de protección de extracción o de los pull-out convencional es a menudo inadecuada para proteger satisfactoriamente el motor. Entonces, como vemos, nos está hablando de los sistemas de protección pull-out que tienen algunas desventajas, ¿no? Entre ellos que ocupan un espacio muy considerable y que a menudo son adecuados para proteger, inadecuados, ¿no? Para proteger un motor. Más que todo son algunas de las desventajas que tiene, ¿no? Y están sujetos a vibraciones, golpes y atmósferas contaminadas. Los circuitos de protección pull-out convencionales a menudo experimentan una operación falsa cuando aparecen voltajes transitorios en las líneas de alimentación, pero el motor no se ha deslizado de la sincronización. Los circuitos de protección pull-out convencionales a menudo fallan en distinguir entre una condición de sobrecarga real y sobrecargas de corta duración que inducen una corriente alterna en el devanado de campo, pero son de naturaleza temporal y no de duración suficiente para provocar realmente la extracción del motor. Un objeto de esta invención es proporcionar un sistema de controles eléctricos para el motor síncrono que tiene un circuito pull-out. La detección nuevo y mejorado que responde a la magnitud y frecuencia de corriente alterna inducida en el devanado de campo del motor durante la extracción pull-out. Otro objeto de esta invención es proporcionar un circuito de protección de extracción para un sistema de control de motor síncrono capaz de discriminar entre las condiciones transitorias existentes sobre las líneas de potencia y las condiciones pull-out de buena fe. Entonces, con el objetivo de suplir esas desventajas que habíamos mencionado anteriormente, entonces se está haciendo un sistema pull-out que sea más adecuado, ¿no? para la detección de sobrecargas o para el sincronismo en sí, ¿no? Entonces, otro objeto de esta invención es proporcionar un esquema de detección de arrastre para un motor síncrono que tiene componentes estáticos que permiten un ajuste más fino, una fiabilidad, una sensibilidad, mejoras y mucho menos espacio que los esquemas de protección de extracción convencionales. Otros objetos y ventajas de esta invención serán fácilmente evidentes a partir de la descripción detallada en conjunción con el dibujo adjunto, en el que la figura 1 se refiere al esquemático,
Es un diagrama esquemático de una realización ilustrada de esta dimensión. Y la figura 2, que la tenemos en la parte inferior de este PDF, la figura 2 es una representación oscilográfica de la corriente del bobinado de campo de motor síncrono durante condiciones pull-out. Y la figura 2A, que es la que está en la parte inferior, es una representación oscilográfica de la señal de arrastre como ocurre en relación con la corriente de campo, ¿no? Entonces, continuando con la traducción, la invención se muestra incorporada en un sistema de control eléctrico para un motor síncrono 2. El motor síncrono 2 es este que vemos en pantalla, que tiene un devanado de campo 4, su devanado de campo. La fuente de alimentación de corriente alterna está indicada por los cables de alimentación 6 que están en esta parte. Mientras que el suministro de excitación de corriente continua está dado por el número 8. Por un lado está el más y por otro lado está el polo positivo. Los conductores de excitación 8 se ilustran por tener polaridad, ¿no? Bueno, es lo que hemos mencionado. Y todo esto está conectado a tierra. Por el lado inferior vemos aquí el número 10, que es tierra. Un contactor de campo número 14, que tiene una bobina operativa 16, hace contacto con 20, ¿no? Este contactor de campo, que está formado por la bobina y sus contactores, un contacto cerrado, normalmente cerrado, que es el 20, y un contacto normalmente abierto, que es el 18. El contacto 20 proporciona medios para conectar el devanado de campo 4 a la fuente de excitación. Como vemos, está conectada a la fuente de excitación por continua. Entonces, nos dice que proporciona medios para conectar el devanado de campo 4 a la fuente de excitación. Una resistencia de descarga de campo convencional 22. Esta resistencia que la vemos en esta parte es la resistencia de descarga de campo, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Cuando cambie de posición este contacto, se abriría por un lado la excitación a la bobina de campo, se abriría, y por otro lado se cerraría el circuito que está formado por la resistencia de campo. Entonces, de tal manera que se realizaría esta descarga, ¿no? A través de esta resistencia. Bien. Entonces, esta resistencia de campo 22 está conectada a través del devanado de campo 4, el contacto de respaldo 18 del contactor de campo 14. Cuando la excitación de campo es desconectada, el devanado de campo 4, bueno, cuando es desconectada se trabaja, ¿no?, con la resistencia de descarga. El contactor de campo 14 es mostrada en su posición activa con el contacto 18. Normalmente cerrado en posición abierta, y el contacto 20 normalmente abierto en posición cerrada. Bien. Será de considerable ayuda comprender el esquema de protección pull-out, considerando primero cómo se energiza el contactor del campo 14 para conectarse al devanado de campo 4 a través de los conductores 8, ¿no? Los conductores de corriente continua, el 8. Para ello se utiliza circuitos, a saber, un circuito de detección de velocidad, que es el que tenemos en esta parte, circuito de detección de velocidad, el 24, circuito de detección de polaridad,
el 26 y un circuito de detección de arrastre, que es el 28, un circuito de amplificación y conmutación de potencia mostrado generalmente en el 30, o se refiere a todo este bloque de componentes o circuitos, ¿no? Los circuitos 26 o 24, 26 y 28 están conectados para responder a la corriente inducida en el bobinado de campo durante el arranque. Entonces, bien, cuando se producen condiciones óptimas para la sincronización, estos circuitos proporcionan una combinación deseada de señales al circuito de amplificación y conmutación de potencia 30 para iniciar la activación del contactor de campo 14. La presente invención proporciona un esquema de protección pull-out para desactivar el contactor de campo 14 cuando el motor se sobrecarga y produce una distracción. Entonces, amplificamos esta imagen. Como vemos, el circuito de detección de polaridad, detección de velocidad y el circuito de detección de arrastre, formados por el 24, que es el de velocidad, el 26 de polaridad y el 28 de arrastre, mandan señales adecuadas como indica la patente, mandan señales de tal manera que todo este sistema de componentes formado por el número 304 van a habilitar o deshabilitar el circuito de amplificación y conmutación, ¿no? De tal manera que va a desactivar la bobina o la bobina de campo, ¿no? Entonces, de esta manera protegiéndolo de sobrecargas, ¿no? al motor. Entonces, los circuitos 24, 26, 28 y 30, haciendo referencia a estos, 24, 26, 28 y 30, así como el esquema de protección pull-out, utilizan una función lógica comúnmente conocida por los expertos en la técnica como la función lógica NOR o el componente NOR. La función lógica NOR es realizada por un aparato de circuito que está adaptado para proporcionar una salida en ausencia de una entrada al aparato de circuito. Si nosotros recordamos la compuerta NOR, podríamos citar cualquier libro de sistemas digitales o circuitos digitales. Una compuerta NOR se activa cuando en sus entradas todas están desactivadas, ¿no? O dicho de otra forma, cuando sus entradas todos son cero, de esta manera va a tener una salida en nivel alto. Entonces eso es lo que nos está indicando en esta primera parte. Ahora, si una, o bueno, lo sigue recalcando, ¿no? O lo está explicando de otra manera. Si una o más entradas están presentes en la función lógica NOR, entonces no se producirá ninguna salida. A los efectos de la presente ilustración, los componentes NOR se han elegido para responder solo a señales de entrada de polaridad negativa. Un flip-flop o componente de memoria está formado por la conexión apropiada de un par de componentes NOR. El componente de memoria resultante es un dispositivo biestable que es capaz de ser activado para asumir un estado y permanecer en este estado incluso después de eliminar la influencia de disparo. El componente de memoria asumirá su estado opuesto cuando se le aplique la segunda entrada apropiada y permanecerá en el estado opuesto incluso después de retirar la segunda entrada. Entonces, como nos indica, tenemos un componente biestable que va a conservar un estado anterior, ¿no? Ahora, uno de tales componentes de memoria que comprende
la compuerta NOR 300 y NOR 302, que ambos van a formar el componente 304, que lo vemos acá, 302 y 300 van a formar el componente 304. En el circuito de conmutación y amplificación de potencia 30, el circuito de amplificación y conmutación lo tenemos aquí formado por dos transistores, es decir, una salida del componente NOR 300 está conectada a la entrada del componente NOR 302. Como vemos, la salida está conectada a la componente del 302, a la entrada del 302. Y una salida del componente del 302 está conectada a la entrada del componente 300. Una salida de 302 está a la entrada. Entonces, antes de cerrar los contactores de línea 12, que son las líneas de alimentación, aquí está el número 12. Antes de cerrar los componentes de línea 12, al arrancar el motor, el componente de memoria 304 pulsa un estado inicial deseado. Como vemos aquí tenemos el 304 y nos indica que este componente se pulsa hasta un estado inicial deseado. Entonces con ese fin, un condensador 102, que lo vemos en el lado inferior, está conectado en serie con la resistencia limitadora 104, una barra colectora negativa 72, la tenemos aquí en la resistencia limitadora 104 y tierra, dice, ¿no? Cuando la barra colectora negativa 72 es activada antes de la activación del motor, el condensador 103 aquí, ¿no? Bueno, hay un error, se refiere, perdón, 102 es 102. Se refiere a ese condensador. Cuando el condensador 102 cambia a través de la resistencia 104, ¿no? Cuando empiece a descargarse este condensador con esta resistencia, el voltaje negativo resultante constituye un impulso de entrada al componente NOR 302 que impide que el componente NOR 302 produzca una salida. Entonces, este componente al influenciar este condensador en la entrada del componente 302, como habíamos dicho, si una entrada de una compuerta NOR es activa o alto nivel o es un 1, entonces su salida va a estar desactivada, ¿no? Entonces esto es lo que nos indica aquí en este texto. Entonces, dado que la salida del componente NOR 302 está conectada para ser alimentada de nuevo a una entrada del componente NOR 300 y dado que no hay salida del componente NOR 302, un resultado de la salida del componente NOR 300 que evita el componente NOR 302 produciendo una salida incluso aunque la entrada del condensador 102 se elimine. Entonces, como habíamos indicado, entonces al botar un pulso está desactivada. Entonces, por otro lado, al componente 300 también nos manda aquí un 0, pero no sabemos el resultado de los otros componentes, entonces no podíamos aún saber la salida de 300, ¿no? Del componente 300. El resultado de la salida del componente NOR 300 que evita el componente NOR 302 produciendo una salida incluso aunque la entrada del condensador 102 se elimine. Claro, entonces al ya no trabajar este condensador, una salida o la salida del 302
va a influenciar el 300 y de esta manera se va a influenciar nuevamente en el 302, aunque esto ya se desactive, ¿no? Bien, dado que la salida, eh, dado que la salida del componente NOR 302 está conectada para ser alimentada de nuevo a una entrada del componente de NOR 300, y dado que no hay salida del componente 302, un resultado de la salida del componente 300 evita que el componente 302 eh, produciendo una salida incluso aunque la entrada, bueno, es lo que habíamos indicado, ¿no? Como resultado se obtiene ninguna salida del componente de memoria de 304, ¿no? Como ya hemos dicho, basta con que bote este pulso 1, a la salida tenemos un resultado de valor de bajo nivel o cero también, entonces no activa este circuito, ¿no? El circuito 30. Entonces, como resultado, se obtiene una salida del componente, se obtiene ninguna salida del componente de memoria 304 y la bobina 16 del contactor de campo 14 no se energiza hasta por su posición cerrada antes que la puesta en marcha del motor. Bien, aquí tenemos la bobina. Entonces, como no nos manda una señal el, de 304 que viene de acá, como no nos manda una señal, entonces esta bobina no se va a activar, ¿no? De manera similar, las funciones lógicas de memoria del circuito de detección de velocidad son pulsadas, pero en lugar para tener una salida resultante que está conectada a la entrada del componente NOR 302 dentro del componente de memoria 304, el circuito detector de polaridad 26 está conectado a proporcionar una entrada al componente NOR 300. Como vemos, el 26, circuito de polaridad del 26 está conectada al componente 300, a la entrada del componente 300. Entonces, desde el circuito de polaridad 26 o el circuito de detección de arrastre 28, el componente NOR 302 tendrá señales de entrada, para ello resultará una salida. Entonces, mira, si nos fijamos en el componente 300 está conectado uno del 302, bueno, y los otros dos entradas está a partir del 300, o perdón, del 26 y del 28, ¿no? También va a depender de estos dos componentes. El componente 302 tendrá señales de entrada y de ello resultará una salida, ¿no? Como es característica de esta compuerta. La señal de salida del componente 302, bueno, acá hay un error de tipeo. La señal de salida del componente 302, que es este, se aplica a través de una resistencia de aislamiento 306. Como vemos aquí, tenemos su resistencia de aislamiento. Un primer transistor 308 como vemos aquí, como se indica en la figura, a través del electrodo de base 310, por un lado su base, además del transistor 308 tiene un contactor 318 y un electrodo emisor 316. Como todo transistor tiene su colector y su emisor, ¿verdad? Su emisor o su colector, ¿no? 316 y 318. Además, el transistor 308 tiene un electrodo colector 318 y, bueno, el electrodo colector 318 está conectado al bus negativo 72 a través de una resistencia 320.
Su colector está conectado a una resistencia de 320. Un transistor de potencia, en este caso el 312 que tenemos aquí en pantalla, un transistor de potencia 312 está conectado con su electrodo de base 314, conectado al electrodo emisor 316 del transistor 308, ¿no? Aquí tengo un error de tipo, guardamos. Entonces está indicando que este es un resistor de potencia que tiene su base, su emisor y su colector respectivamente, ¿no? El transistor de potencia 312 también tiene un electrodo colector 313, un electrodo emisor 315, el electrodo emisor 316, así como el electrodo de base 314. Son positivamente polarizados a través de una resistencia 322. Aquí tenemos la resistencia 322 conectada a una barra colectora positiva 70. Aquí tenemos la 70. La negativa es la 72, ¿no? Como habíamos indicado. Cuando la señal de salida del componente NOR 302 aparece en el electrodo de base 310, el transistor 308 se hace conductor, ¿no? Cuando envía una señal de 302, la corriente va a fluir, ¿no? De esta forma, o se hace un conductor. Simulando un conmutador en la posición cerrada, extrayendo corriente del electrodo de base de 314. Del transistor de una potencia de 312, el transistor de potencia 312 se convierte en conductor y simula un conmutador en la posición cerrada con el resultado de bobina de trabajo 16 de relé de campo 14 es energizada por la tensión de excitación. Entonces cuando se envía una señal por aquí, este transistor también es activado por el transistor anterior, entonces va a actuar como un conmutador y dejando fluir la corriente de tal manera que esta bobina esté polarizada y funcione. Bueno, al estar energizada, ¿no? Se energiza. Entonces, ¿qué sucede? De relé se energiza. Entonces, a través de los cables de excitación 8, haciendo el contactor 14 opere cerrando los contactos normalmente abiertos y abriendo los contactos normalmente cerrados del contacto 14, ¿no? De esta manera, bueno, en todo caso nos está indicando, abre lo que está cerrado y cierra lo que está abierto, ¿verdad? De esta manera se aplica una excitación de corriente continua al devanado de campo. Entonces, a ver, en todo caso, indiquemos en un estado inicial cuál es el que está abierto y cuál es el que está cerrado, porque bueno, en la figura nos puede indicar otra cosa. Nos dice que la tensión de excitación a través de los cables de excitación 8, haciendo que el contactor 14 opere cerrando los contactos normalmente abiertos. En todo caso, el 20 es un contacto normalmente abierto y abriendo los contactos normalmente cerrados, que es el 18. Entonces, indiquemos o aclaremos esto. El 20 es un contacto normalmente abierto y el 18 es un contacto normalmente cerrado. Entonces, al estar 18 cerrado en una etapa inicial, la corriente va a fluir de esta manera, de tal manera o de otra forma, o de tal manera que la bobina
bueno, al cambio de flujo de la bobina, este contacto se va a abrir, 20 se va a cerrar, y al estar en esta posición, como vemos, va a haber un flujo por la bobina de campo, ¿no? Bien, un rectificador. Entonces, de esta manera se aplica una excitación en corriente continua al devanado de campo. Entonces, de esa forma se haría la excitación a este devanado de campo. Como dependiendo de las entradas de los circuitos 26 y 28, que son el circuito de sensor de polaridad y el circuito de arrastre, y dependiendo de la salida, bueno, esto que ya lo habíamos indicado, de la salida del componente 302 en su conjunto, si nos manda una salida activa, este transistor activa como un conductor, y esa señal pasa al segundo transistor, que también actúa como un conmutador, de tal manera que activa la bobina 16 y pone en el estado que lo muestra ahorita en el PDF. El contacto 20, que era un contacto abierto, lo está cerrando. Entonces, de esta manera energiza una corriente continua al devanado de campo. Eso es todo lo que nos ha indicado hasta ahora la patente. Un rectificador 324, que lo tenemos aquí, está conectado en paralelo a través de la bobina operativa 16. Está en paralelo, ¿no?, con la bobina del contactor, o de la bobina del contactor 14, ¿no? Para proteger, un rectificador 324 está conectado en paralelo a la bobina operativa 16 para proteger la bobina de sobretensiones, conmutaciones excesivas que pueden ocurrir cuando el transistor de potencia 312 se vuelve conductor. Entonces nos va a servir para proteger esta bobina, ¿no?, de sobretensiones cuando el transistor 312 se vuelve conductor, ¿no? Para proporcionar una señal de entrada al componente NOR 302 cuando se produce una condición de extracción o una condición de pull-out, un componente NOR 512, como lo vemos aquí en pantalla. Aquí está bueno, a ver, ayudémonos del programita. Bien, continuemos. Un componente NOR 512 está conectado para responder a la corriente alterna inducida en el devanado de campo. La salida del componente 512 proporciona una entrada a un segundo NOR de componente 516. Aquí, siguiendo el circuito del 512, pasa la entrada del 516, y el componente 512 ha sido elegido para responder solo a una tensión de señal de entrada de polaridad negativa. Entonces este componente va a actuar con corriente alterna inducida, ¿no?, en este campo, en este devanado de campo. Bien, entonces continuando, para mantener una medida de la corriente inducida en el arrollamiento de campo
504. Un circuito divisor de tensión consiste en una resistencia de 500, como vemos, resistencia de 502, bueno, una resistencia 500 y 502 nos indica. Aquí tenemos la 502. Y aquí tenemos la resistencia 500, como lo vemos aquí. Entonces, de una resistencia de 500 y una resistencia de 502, 500 y 502, y un potenciómetro 504, que lo vemos aquí, están conectados en serie a través del devanado del campo 4. El flujo de corriente inducida a través de la resistencia 502 proporciona una tensión de señal que está en fase con la corriente inducida. Esta resistencia va a estar en fase con la corriente inducida, ¿no? Un reóstato de control de campo 23 que tenemos aquí se muestra conectado en serie con el devanado de campo 4. Está en serie, ¿verdad? El circuito divisor de tensión está en serie con el devanado de campo y el circuito reductor de tensión o divisor, ¿no? La señal de voltaje aplicado a través de una diferenciación compuesto por un condensador 506 en conexión en serie eléctrica con una resistencia 508, como lo vemos aquí, un condensador 506, una resistencia 508 y otra resistencia 510. El voltaje es aplicado a través de una diferenciación compuesto por un condensador 506 en conexión en serie con una resistencia de 508 y un potenciómetro 510 y tierra, ¿no? 506, 508, 510, y por la parte inferior se llevan a conectar con tierra. El componente NOR 512, que es la entrada de este circuito, está conectada para recibir una señal de entrada desde el punto A, este punto, situada entre el condensador 506 y la resistencia 508. Es bien sabido que cuando un motor síncrono se desplaza fuera de paso, una corriente alterna se supone a la excitación de corriente continua a través del devanado de campo 4. Durante el funcionamiento normal del condensador 506 se carga a nivel de tensión de señal a producirse una condición de arrastre durante el semiciclo negativo de la corriente alterna inducida, como cuando el flujo de corriente a través de la resistencia 502 está hacia tierra 10, ¿no? El condensador 506 se sobrecarga a tierra 10 de modo que la señal de entrada al punto A, al componente 512, es de polaridad positiva. Sin embargo, se recordará que el componente NOR 512 se ha elegido para responder únicamente a una señal de entrada negativa. Habíamos dicho, ¿no?, que 512 estaba o iba a responder simplemente con una señal negativa. Al producirse la media ola positiva de corriente inducida al punto A, proporcionará una señal de entrada negativa, puesto que la corriente fluirá desde tierra al punto A, bien, provocando que el componente 512 elimine su salida, desactive esta salida. Cuando el componente NOR 512 elimina su salida, el componente 516 proporciona una señal
proporciona una señal de salida que indica las condiciones de extracción al circuito de conmutación de potencia y el amplificador 30. De este modo se producirá una señal de extracción tras la aplicación de una sobrecarga a la magnitud suficientemente y duración se ilustra en la figura 2 y 2A. Entonces, este circuito, como vemos, va a estar excitado por una inducción de corriente que se dé en la bobina de campo. Entonces, de esta manera, al generar una ola o una entrada negativa en 512, va a activar al 516, ¿no? Si la otra entrada también es 0 en todo caso, ¿no? Entonces, de esta manera se va a activar aquí el circuito de protección, ¿no? A lo que es sobrecargas, ¿no? del motor. Bien. Y nos indica las figuras 2 y 2A. Aquí tenemos por un lado la corriente de campo y por otro lado tenemos la señal pull out. Entonces, cuando se dé una corriente, una ola positiva, como indica la figura, cuando se dé una ola positiva, ni bien indique esta parte de la gráfica, se va a dar una señal pull out, de tal manera que vamos a tener un circuito ya de protección, ¿no? El contactor de campo 14 se desenergiza. El contactor de campo 14 bueno, no es 14, no, es bueno, sí, aquí está, el 14. Se desenergiza y vuelve a su posición normal. Su posición normal habíamos indicado que 20 está abierto y 18 cerrado. Entonces, al mandar esa señal del 512 al 516, al activar toda esta conmutación, al enviar esta señal, esto cambia de posición y ahí es donde trabaja la resistencia de carga, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la salida del componente NOR 516 en el circuito de protección estable 44 se suministra una entrada al circuito de detección de velocidad 24 para restablecer las funciones lógicas de memoria en el circuito en preparación para la secuencia de resincronización si se desea. Por supuesto, la resincronización no es necesaria si se desea que el motor se apague al producirse una condición de extracción o una condición de pull-out. Si se desea usar medios apropiados para abrir los contactores de línea 12, si se desea un medio para abrir estas líneas que extraen del motor de las líneas de suministro de energía 6, ¿no? Debe observarse que durante el arranque, inmediatamente después de la aplicación de la detección de excitación del devanado de campo 4, el condensador 506, que lo tenemos aquí, se cargará a un nivel de tensión determinado por la resistencia 502, que está aquí, y el potenciómetro 504, que es este. Durante la sincronización se aplica la excitación de devanado campo y de campo 4 y se producirá una entrada perdida al componente, una entrada previa al componente NOR 512. Mientras que el condensador 506 está cargando, pero después ya no hay tensión a través de los componentes resistivos 508 y 510. No hay ninguna entrada adicional al componente NOR 512.
Sin embargo, se deben proporcionar medios para bloquear cualquier señal de arranque al circuito de protección extraíble 44. Es todo esta circuitería del 44 durante el periodo de sincronización normal. Con este fin, un componente de memoria 522, el componente 522 que lo tenemos acá, es todo esto, está formado por un componente NOR 518 y un componente NOR 520 que estamos aquí mostrando en pantalla. Tiene entradas y salidas conectadas en cruz similares al componente de memoria 304, ¿no? Una salida entrada a la entrada del otro componente y la salida de este componente a la entrada del componente adyacente, ¿no? Como está en esta parte, ¿no? O los componentes 300 y 302. Ya. El componente de memoria 522, todo este componente de memoria, sirve para bloquear una señal de extracción al circuito 44 o todo este circuito durante el periodo de sincronización normal. El componente de memoria 522 se pulsa inicialmente para tener una salida resultante del componente NOR 518 antes de que se arranque el motor. El impulso de entrada es proporcionado por el circuito de detección de velocidad. El circuito de detección de velocidad es el 24. Cuando el circuito 24 es pulsado hasta su estado apropiado por el condensador 102 y la referencia 104 se conectada a la barra del bus negativo 72, un condensador 524 está conectado para ser cargado por la salida NOR del componente 518. Aquí tenemos el condensador 524, ¿no? A través de un rectificador 526, al mismo tiempo que el componente NOR 518 proporciona una entrada del componente 516, bloqueando de este modo cualquier señal de arrastre del componente. NOR 516, mientras el motor se está llevando a velocidad al alcanzar condiciones de sincronización adecuadas, el componente NOR 302 y el circuito de conmutación de potencia y amplificador 30 proporcionan una entrada al componente 518 que conmuta el componente de memoria 522. Entonces, esta entrada del 520 va a proporcionar una entrada, o a su salida va a proporcionar una entrada al contactor 518. El componente 518 se conmuta el componente de memoria 522 a la salida el instante de aplicación de campo. Sin embargo, el condensador 524, que lo tenemos aquí, debe descargarse a través de un componente NOR 516 que está por aquí, puesto que el rectificador de diodo 526 bloquea la trayectoria de carga. De esta manera se supone una entrada al componente NOR 516. Aquí hay que hacer una corrección. Ya, durante un intervalo de tiempo suficiente para evitar los transistores o para evitar los transitorios que incidan en la sincronización de accionar el circuito extraíble 44 para tener una salida. Después del condensador 524 se descarga solo y la salida del componente. El componente NOR 512 bloquea la señal. El 512 bloquea la señal de extracción del circuito 44 y la señal de extracción se producirá cuando la señal de entrada negativa de magnitud suficiente aparezca en el punto A, como se describió anteriormente, ¿no? Los circuitos de protección de extracción convencionales a menudo indican una condición de extracción
cuando existen tensiones transitorias en las líneas de suministro de energía, pero el motor no se ha deslizado realmente fuera de sincronización. Mi invención proporciona medios para ajustar sensibilidad del circuito de protección extraíble de manera que estas condiciones transitorias no proveen o provoquen una señal de excitación. Entonces, con este fin, el potenciómetro 510 que está aquí, proporciona un ajuste de sensibilidad que determinará la magnitud y frecuencia de corriente alterna inducida en el devanado del campo 4, capaz de hacer que aparezca la señal de extracción. Si la tensión de la señal que aparece a través del condensador 506 se altera rápidamente, la velocidad de cambio de voltaje será relativamente grande en el circuito de diferenciación y la corriente transitoria que fluye a través de los componentes resistivos 508 y 510 será relativamente grande mediante el ajuste de valor de resistencia en el potenciómetro 510. Se puede ajustar la magnitud de corriente transitoria que fluye desde la masa hasta el punto A y la placa negativa del condensador 506. El componente NOR 512 se elige, como está aquí, se elige para responder a un potencial negativo de al menos una magnitud de unos pocos voltios. Entonces, al producirse condiciones transitorias de magnitud insuficiente para justificar su indicación de extracción, se producirá una señal de entrada insuficiente en el componente 512 para hacer que cambie su estado. Ocasionalmente puede aparecer sobretensiones de conmutación grandes, como puede ocurrir durante condiciones de falla transitoria en las líneas de suministro de energía 6 a través del devanado de campo 4 para proteger el circuito de protección extraíble 44. El circuito de protección es este. De estas sobretensiones, una resistencia no lineal 514 está conectada a través de la resistencia 502. Aquí tenemos el 502 y el 514, que lo tenemos aquí. Y el potenciómetro 504. Debe entenderse que una resistencia no lineal tiene la característica de extraer más de una cantidad proporcional de corriente a medida que aumenta el voltaje a través de ella. En otras palabras, el resistor no lineal 514 se vuelve altamente conductor cuando se producen sobretensiones de alto voltaje, provocando así la aparición de toda la oleada de alto potencial a través de la resistencia 500. Hasta a través de esta resistencia. Esta resistencia actuará como un conductor y todo el potencial se centrará en la resistencia 500. Y de esta manera protege el circuito de detección de extracción. De esta manera ya no afectará, ¿no?, al circuito 44 de dañar detecciones de alto potencial. Entonces esto sería una protección solo para el circuito 44 o el circuito pull load, ¿no? La presente invención proporciona un circuito de protección extraíble para un circuito de control eléctrico para un motor síncrono que es capaz de responder rápidamente a una condición de arrastre. Simultáneamente se proporcionan medios para ajustar la sensibilidad de protección extraíble de manera que pueda superar variaciones de corriente alterna inducidas en el devanado de campo que pueda ocurrir cuando la sobrecarga temporalmente sobre el motor síncrono se elimina antes de la extracción de grandes de conmutación que pueden ocurrir durante tensiones de falla transitorias de la línea de potencia 6, que se hacen para puntear el circuito de protección extraíble de los transitorios.
incidentes para sincronizar el motor también se vuelve ineficable en la activación del circuito. La fiabilidad y sensibilidad mejoradas se obtienen mediante el uso de componentes estáticos que provienen un ajuste más fino y requieren considerablemente menos espacio en los sistemas convencionales de pull-out o relés electromecánicos. Y seguidamente hace sus reclamaciones de la patente, ¿no? Entonces, aquí hemos visto cómo, cómo actúa, ¿no?, el circuito pull-out, ¿no?, protegiendo así el motor, y hemos visto también cómo por otro lado, a través de este resistor, eh, protege el mismo circuito de pull-out. Bien, esto sería todo en cuanto a este video.